platicando sobre lo que estábamos platicando el último día de clase. Ahí habíamos proyectado un esquemita de lo que iba a ser la clase, estábamos hablando, explicando lo que era el derecho procesal penal. Hablábamos de un concepto, vamos a hablar de sus caracteres, sus relaciones con otras disciplinas y cuáles son los fines del derecho procesal penal. Así las cosas, el último día de clase decíamos que era el derecho procesal penal. A ver, Silvia, Lau, ¿qué es el derecho procesal, Silvia? Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho, Silvia. Sí, el derecho procesal penal es el conjunto de normas que estas van a estar reguladas en nuestro Código Procesal Penal, que van a regular este proceso y también abarca los órganos estatales que van a intervenir en el mismo, ya sea los tribunales, el Ministerio Público con sus fiscalías, y esto tendrá como objetivo regular a todas estas instituciones que van a regular este proceso y aquellas que van a intervenir en él. Ok. Muchas gracias, Silvia. A ver, Xiomara. Xiomara, ¿cuáles son las funciones del Estado? A ver, Mili. Buenas tardes, licenciado. Las funciones del Estado son la función penal y la función jurisdiccional. Sergio, explícanos un poquito la función penal. ¿Qué tal está, licenciado? Buenas tardes. La función penal es la función que tiene el Estado de poder mantener el orden del ¿cómo se llama?, de la población por medio del seguimiento al código penal, dando cuáles son las conductas que están prohibidas y manteniendo esas conductas, manteniendo ese orden de la población por medio del cumplimiento de ese código penal. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado para mantener ese orden? Lo hace por medio de los organismos o las instituciones encargadas de la seguridad pública, el poder, en este caso, si una persona infringe una norma penal o una norma de las contenidas en el Código Penal, ¿cómo se llama? Lo tipifican como un delito, y ya tipificado ese delito es enviada a la persona al juzgado para que el organismo judicial, que es el otro organismo del Estado, se encargue de verificar que se cumpla por medio de las pruebas que se presentan dentro de ese proceso penal que está regulado en el Código Procesal Penal, y después ya ¿cómo se llama? Ya dictan una resolución que puede ser una condena o una declaración de inocencia del sindicado. Si es declaratoria penal, se le nombra un sitio donde debe de cumplir la pena, ya sea una pena de encarcelamiento, o sea una pena pecuniaria consistente en dinero. No sé si estoy bien. Ahorita vamos a ir viendo, Sergio, vamos a ir a algunas otras opiniones para que vayamos redondeando un poquito. A ver, Jorge Armando Ruiz.
¿Qué comprende la función penal? Porque Armando. Sí, licenciado. ¿Qué tal, Jorge La Armando? función Buenas penal tardes. comprende la incriminación y el proceso, que el proceso es la aplicación de la ley penal al caso concreto. ¿Y la incriminación? Para serlo honesto, licenciado, no copié mucho acerca de la incriminación, más que todo sobre el proceso. Ok. Jordi. Jordi. A ver, Eder. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Eder. La función penal consiste en dos, licenciado: la determinación de delitos y la fijación de las penas que corresponden a las conductas delictivas, licenciado. Esa es la incriminación. Y luego tenemos, sí, la función penal decíamos que comprende la incriminación, que es al Estado para mantener la conducta en sociedad. Dice, bueno, vamos a determinar delitos y vamos a fijar penas. Con las conductas que no ayudan a la convivencia social o que van deteriorando el orden social, etcétera, y va a crear su código penal y hay unas leyes dispersas por ahí. Lo correcto sería que todos tuvieran el código penal, pero hay leyes dispersas. Siempre ha habido un proyecto ahí de que vamos a unificar todo en un solo código, que vamos, y esto no es de ahora, si lo vengo viendo yo desde años, que todos, como hay las leyes dispersas, penales, por supuesto, que se va a recopilar todo en el código penal, pero a la fecha no se ha hecho. Entonces luego el Estado crea su mecanismo para aplicar esa ley penal al caso concreto, o sea, crea lo que es el proceso. Cuando crea el proceso, es decir, crea los mecanismos para poder aplicar esa ley penal al caso concreto. Y todo esto sale porque el proceso, el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Luego hablamos de una segunda función penal que es muy importante, que es la función jurisdiccional, que comprende la organización judicial penal. La organización judicial penal se refiere a los órganos jurisdiccionales, es decir, cómo está organizado o cómo están organizados los tribunales. Así las cosas dicen, hablamos de los tribunales tribunales o jueces de primera instancia, o juzgados de paz, jueces de primera instancia, jueces de sentencia, tribunal, sala de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Es decir, cómo estamos organizados. Es decir, ¿quién va a ser el órgano de aplicar esa ley penal al caso concreto y que sus fallos se reconozcan con fuerza de verdad legal? Es decir, hablamos en sí de lo que es la jurisdicción y decíamos en aquel momento que la jurisdicción tiene dos grandes elementos, que es la decisión e imperio. La decisión, para que se reconozcan con fuerza de verdad legal los fallos que emiten los fallos que emiten los tribunales. Así las cosas, al Estado no solo le interesa determinar delitos, fijar penas, sino que le interesa también que cuando se transgrede, que cuando se violentan esas normas, restablecer el orden social violentado, aplicando la ley penal al caso concreto. ¿Mediante qué? Mediante el proceso. Y mediante el proceso, por supuesto, con órganos jurisdiccionales que ejercen jurisdicción. Es decir, que se reconozcan con fuerza de verdad legal los fallos que se emiten. Y luego viene
y comprende también la función jurisdiccional, la organización del proceso. Es decir, cómo se va a proceder para la averiguación de un hecho. Cuando se violenta el orden penal, como consecuencia de eso, surge a la vida jurídica, digamos, lo que es un hecho que reviste los caracteres de delito o falta y que habrá que determinar a través de pasarlo por el tamiz del proceso para ver si el hecho en primer lugar es constitutivo de delito. En segundo lugar, para ver si la persona participó o no participó en el hecho que se le imputa. Es decir, muchas veces no tenemos ni que discutir mucho sobre el hecho, sino que siempre la investigación, para que se les vaya quedando, siempre la investigación va a tender hacia dos puntos. Uno es si el hecho es constitutivo de delito, y el otro es si la persona participó o no participó en el hecho que se le imputa. El cadáver ya está ahí. El médico forense ya dijo que efectivamente estaba muerto. ¿Será que voy a discutir yo sobre si el hecho es constitutivo de delito o no? Ya casi ya no tenemos mayor cosa que hacer con respecto a esa situación, sino que simple y sencillamente nos tenemos que referir a la participación o no participación de nuestro patrocinado. Y es aquí donde realmente, ya estando en el proceso, vale mucho más nuestra preparación del derecho penal sustantivo, porque el proceso está ahí, las normas están ahí, los procedimientos están ahí, las etapas del proceso están ahí, pero ¿qué conocimiento tenemos de nuestra teoría general del delito? ¿Qué es el delito? ¿Cuáles son los elementos del delito? ¿Qué es el dolo? ¿Qué es la culpa? ¿Qué son las atenuantes? ¿Qué son las agravantes? ¿Qué es el delito continuado? Aplicación de penas, responsabilidades, etcétera. Si quieren, les estoy hablando del libro 1 del Código Procesal Penal. ¿Sí? Perdón, del Código Penal. Es decir, tenemos que entrar ya a discutir sobre la participación, qué grado de participación tuvo, es autor, es cómplice, puede salir absuelto, etcétera. Pero para esto necesitamos de la organización judicial, del proceso, es decir, cómo vamos a proceder para la averiguación del hecho. Y aquí ya entramos a ver cada una de las etapas del proceso, que yo espero que vayan leyendo poco a poco ya su código, y si no los que hicieron, todos los que vieron y hicieron ¿cómo se llama? El índice, se pudieron rescatar de las etapas del proceso, cuáles son las formas de iniciar el proceso, denuncia, querella, prevención policial, quiénes pueden presentarlo, quiénes están obligados, quiénes no están obligados, dónde se inicia la etapa legalmente la etapa de investigación, y así vamos viendo cada una de las etapas y qué es lo que se puede hacer en cada una de las etapas del proceso en cuanto a la investigación, medios de convicción, prueba, etcétera, cómo se introduce el proceso para que el juez la vaya a valorar. Y esto es cómo se procede para la averiguación del hecho. Y por supuesto no es solo cómo se procede, sino que esto va más allá. Va más allá en cuanto a cómo proceder a la averiguación del hecho, sino que también cómo vamos a llegar hasta las últimas instancias del proceso, ¿sí? ¿Y cuáles son las últimas instancias? Pues sería, digamos, que es el último recurso que cabe cuando ya pasa en la autoridad de cosa juzgada una sentencia. Por ahí es que vamos. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes.
Bien. Hablemos entonces de sus caracteres. ¿Cuáles son los caracteres del derecho? En primer lugar, decimos que es una rama del derecho público. ¿Por qué decimos que es una rama del derecho público? Porque regula una actividad pública que es estatal. Ya les decía yo en la clase pasada que el Estado se ha reservado para sí el derecho de castigar, o sea, el jus puniendi. A través del jus puniendi el Estado aplica la ley al caso concreto, es decir, nunca hemos visto nosotros que, por ejemplo, esté en manos de los particulares el hecho de aplicar la ley penal al caso concreto. Por eso se dice que es una rama del derecho público, no pertenece al derecho privado, porque sus normas regulan una actividad pública que es estatal. Es decir, el Estado es el encargado de las políticas criminales, de las políticas penales, etcétera. Y dentro de eso, pues obviamente esta es una actividad pública. Nunca ha sacado a licitación, por ejemplo, quién va a aplicar la ley penal al caso concreto, porque no está previsto que pueda ser aplicado o pueda ser regulado o pueda ser llevado por los particulares, sino que quien tiene a su cargo la aplicación de la ley penal al caso concreto es el Estado. Por eso es que es una rama, el derecho procesal penal es una rama del derecho público. Regula una actividad pública que es estatal. Podríamos decir que otros caracteres del derecho del derecho procesal penal es accesorio o instrumental respecto del derecho material sustantivo. ¿Cuál es el derecho material sustantivo? El derecho material sustantivo es el derecho penal. Y el derecho procesal es accesorio o instrumental, es decir, que es el instrumento que nos sirve para aplicar el derecho penal, ¿sí? El derecho procesal, el derecho penal por sí solo, si no se puede aplicar, si no tenemos las normas, el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos que intervienen en el mismo como accesorio o como instrumento, el derecho penal no tendría objeto de ser. Y no tendría objeto de ser porque no tendríamos, es decir, si bien es cierto que teníamos ya la determinación de delitos, la aplicación de penas, no tendríamos el instrumento que es el proceso penal en nuestro Código Procesal Penal. No tendríamos todos los procedimientos, cómo poder actuar o cómo poder desempeñarnos dependiendo de lo que tengamos o de lo que seamos en el proceso penal, si somos jueces, si somos fiscales, si somos defensores, o si tenemos ¿cómo se llama? Un papel que desempeñar. Sí, Robin. Buenas tardes, licenciado, gracias. Disculpe, no me queda muy claro el accesorio y el instrumental. Yo entiendo que eso es el proceso penal que se lleva en el juicio ante el tribunal. No, estamos hablando de el derecho procesal penal. Ahorita estamos hablando del derecho procesal penal y cuáles son sus caracteres. Derecho procesal penal es accesorio o instrumental respecto del derecho penal, respecto al derecho penal sustantivo, porque en el derecho procesal penal encontramos reguladas las normas que nos sirven para aplicar el derecho penal. Estamos hablando en términos genéricos, no específicos del proceso penal. Ok, gracias. Claro, sí, licenciado, gracias, muy amable.
Y por último tenemos que es una disciplina autónoma respecto del derecho material, o sea, respecto del derecho penal. ¿Por qué? Porque tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Es decir, aquí nunca vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, normas que determinen penas, normas que determinen penas. Por eso es una disciplina que tiene sus propias normas, es autónoma respecto al derecho material, porque no tiene, o mejor dicho, porque tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Es decir, si no, tampoco sería instrumental o accesorio, porque nos sirve para aplicar la ley penal al caso concreto. Recapitulando, es una rama del derecho público, es accesorio o instrumental y es una disciplina autónoma. ¿Tienen dudas de esto, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, licenciado, disculpe, no comprendí bien el tercero. Que es una disciplina autónoma. Es una disciplina autónoma porque tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Es solita, pues. Es solita, no depende del derecho. Aquí estamos relacionándolo exclusivamente con el derecho penal, o sea, el derecho material, el derecho sustantivo. Tiene sus propias normas, les decía yo, que no tiene en el derecho procesal penal no vamos a encontrar normas que determinen delitos, que fijen penas, sino que van a ser normas eminentemente instrumentales, que nos van a servir para poder aplicar la ley penal a caso concreto. Vamos a encontrar procedimientos, etcétera, etcétera, que son independientes del derecho penal sustantivo. ¿Alguien más? Bien, vamos a hablar ahora de las relaciones con otras disciplinas. Y cuando hablamos de relaciones con otras disciplinas, también nos vamos a referir a las diferencias que existen con otras ramas del derecho. Es decir, que no podemos hablar solo de relaciones, porque las relaciones también implican diferencias. Las relaciones son afinidades, pero también tenemos que hablar de las diferencias que existen entre las diferentes disciplinas. Y con la primera que vamos a ir comparando y vamos a tratar de ir ejemplificando es con el derecho procesal civil. Es decir, ¿qué diferencias o en su caso qué afinidades podrían existir? Pues obviamente vamos a encontrar muchas diferencias. Ustedes irán haciendo sus anotaciones ahí. Cualquier cosa, pues ya saben que me pueden preguntar. Primero, en cuanto al objeto, estamos, repito, viendo relaciones con otras disciplinas y ahorita vamos a ver con el derecho procesal civil y primero lo vamos a analizar en cuanto al objeto. En el derecho procesal penal hay una relación de derecho. ¿Qué relación de derecho dijimos que había? ¿Qué clase de derecho es? Público. Público. Es público. Y el derecho procesal civil hay una relación de derecho ¿qué? Privado. Aquí la relación es, el ejemplo, podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, en el derecho procesal penal hablamos de que se va a cometer un hecho delictivo. Ahí surge como consecuencia de la violación de la norma, surge la aplicación de la ley penal al caso concreto. Y esto obviamente, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el Estado. En cambio,
la relación que va a existir en el derecho procesal civil es una relación de derecho privado. Por ejemplo, un contrato. En el contrato, vamos a regular en un contrato de mutuo, un contrato de arrendamiento. Vamos a fijar, las partes van a fijar determinados derechos y determinadas obligaciones que tendrá cada quien que cumplir contractualmente. Si no se cumplen, obviamente habrá un procedimiento para cobro o para rescindir el contrato, qué sé yo, cuáles son las situaciones que se puedan regular en el contrato. Pero la relación que va a surgir como consecuencia de eso es de carácter privado. Es de carácter privado. Es entre los particulares. Es entre los particulares. Entonces, repito, en cuanto al objeto, cuando hablamos del objeto, pues obviamente nos referimos que en el derecho procesal hay una relación de derecho público. El Estado es el que se reserva para sí el derecho de aplicar la ley penal al caso concreto. Que en el derecho procesal civil no. Hay una relación de derecho privado. Lo que vamos a resolver va a ser un problema o una discrepancia entre los particulares. Entre los particulares. ¿Se entiende eso? Podríamos decir dos. El proceso penal normalmente es imprescindible para la solución del conflicto que en él se discute. En cambio, en el proceso civil no es imprescindible para resolver el litigio que en él se discute. Normalmente el proceso penal, cuando se violenta la norma penal, se transgrede, se resquebraja el orden social y hay que aplicar la ley penal al caso concreto. Se inicia, arranca, digamos, a través de la acción, hay una denuncia, hay una querella, hay una prevención policial. A través de esos actos introductorios se introducen los primeros datos al proceso, se introduce una hipótesis que habrá que determinar sobre la misma. ¿Sí? ¿Entiende eso? Decimos que el proceso penal normalmente es imprescindible para la solución del conflicto que en él se discute. Estamos discutiendo si la persona participó o no participó en un hecho que se le imputa, que es el robo de los aparatos electrodomésticos de una bodega. ¿Sí? De una bodega. Ya le voy a dar la palabra a Wilber. Si en eso se inicia el proceso, se dan las etapas del proceso, normalmente podemos llegar a una sentencia. En cambio, en el proceso civil, no. El proceso civil no es imprescindible para resolver el litigio que en él se debate. Porque, por ejemplo, puede haber una transacción y no puedo llegar a una de las formas de terminar el proceso. El proceso penal tiene que terminar por un sobreseimiento normalmente o por una sentencia. En el procesal civil, lo que se puede dar es una transacción y yo voy a desistir del proceso que inicié. Ni siquiera voy a llegar, o posiblemente ni va a haber sentencia. Wilber, me quedé con usted que quería preguntar algo. Estaba levantando la mano.
decirle gracias, feliz tarde. Como Igualmente. solamente como pregunta, en los casos de los, digamos, de un acto penal o de un hecho penal de acción privada, ahí también es indispensable el proceso. Aquí, fíjese que aquí estamos hablando básicamente de los delitos de acción pública. Los delitos de acción privada usted sabe que tienen otro tratamiento. Es decir, ya estamos hablando de condiciones de procedibilidad penal, o sea, aquel conjunto de actividades que se deben de dar para poder ejercer la acción penal. Es decir, que cuando hablamos de condiciones de procedibilidad, no podemos hablar de un hecho como que fuera un delito de acción pública, porque en los delitos de acción pública la acción la puede ejercer el Ministerio Público, es decir, por ley la ejerce el Ministerio Público, tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, el monopolio de la persecución penal. En cambio, en el delito de acción privada no. Por eso se dice que las condiciones de procedibilidad es el conjunto de actividades que deben de concurrir en determinado caso para poder ejercer la acción penal. Ahí se puede dar, por ejemplo, el desistimiento, se puede dar el perdón. Estamos hablando de la injuria, calumnia, difamación. Digamos que en eso no es imprescindible el proceso, porque podemos llegar posiblemente a un convenio con la otra parte. Mire, discúlpese públicamente y yo voy a desistir de esto, y termino el proceso. Estamos hablando de la regla general, Wilber, que son los delitos de acción pública. Gracias, Vic. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Repito entonces, el proceso penal normalmente es imprescindible para la solución del conflicto que en él se discute. En el proceso civil no es imprescindible para resolver el litigio en el cual se debate. Es decir, aquí puedo llegar a una transacción. Puedo llegar a un acuerdo. En cambio, en el proceso penal se inicia con una denuncia, querella, prevención policial. Asumamos que vamos a iniciar el proceso por una querella. Es decir, yo estoy interesado, yo soy el ofendido, acudo al órgano jurisdiccional, planteo la querella, es decir, estoy planteando la acción penal. Por eso dice que la acción penal es el arranque, el proceso, o sea, las diferentes etapas del proceso, es el recorrido, y el destino final es la sentencia. Es decir, tiene que llegar a su final. Porque yo, ¿qué puedo hacer? ¿Será que puedo desistir y ahí se va a terminar el proceso? Si yo soy un querellante adhesivo, o si soy un querellante porque yo tengo la convicción, o mejor dicho, la instancia de poder ejercer la acción, y que esta acción la deje yo abandonada ahí. ¿Con eso se podrá terminar el proceso? Esa es la pregunta concreta. ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien más? Se debe terminar el proceso penal por parte del Estado, debe terminar el proceso también para el acusado, ya sea que sea culpable o no, ¿verdad? Según lo entiendo yo. Correcto. Si es un delito de acción pública, tendrá que seguir sus diferentes etapas. Ya no voy a estar yo como querellante ahí fregando y como dicen, ¿verdad? Que no hay toro que aguante a dos puyas, no hay toro valiente a dos puyas. Entonces ahí, pues obviamente,
obviamente el Estado, ¿a través de quién? A través de la institución del Ministerio Público, tendrá que seguir para agotar las instancias del proceso. Es decir, yo no puedo agarrar mi acción que ya ejercí, sacarla y llevármela, ¿sí? ¿Qué es la acción? ¿Será que es una obligación o es un derecho? Es un derecho. Un derecho, Lic. Es un derecho. Entonces, si yo ejerzo la acción, o si no he ejercido la acción, ¿puedo desistir de ella? Ya determinamos que es un derecho. Por eso... Por ley creo que no, licenciado, porque es un derecho que a toda persona nos pertenece por ejercerlo ante el tribunal competente. Pero si yo no la quiero ejercer... Sí podemos renunciar, licenciado. Depende de la acción, licenciado. Por ejemplo, La acción es de oficio. en un hecho de tránsito, si se llega a un acuerdo, vamos a ir en orden. Yemile era la que estaba hablando. A ver, Yemile. Muchas gracias. Pues yo pienso que, por ejemplo, en un hecho de tránsito, ¿verdad? Si ambas partes afectadas, ¿verdad? Llegan a un acuerdo por los daños, en este caso obviamente no hay heridos ni consecuencias de pérdidas de vidas humanas, ¿verdad? La persona tiene el derecho a ejercer la acción, pero si no lo hace, puede renunciar al derecho. Eso sí, más adelante no puede reclamar, ¿verdad? Cuando se dé cuenta, ay, es que sí le hizo daño a mi carro, o ay, es que sí, mi hijo está sangrando, por ejemplo, ¿verdad? Imagino yo. Correcto. Lo que procede aquí la diferencia es la siguiente, como bien lo decía Yemile. Como es un derecho, yo puedo, si no he ejercido la acción, puedo renunciar a ella. Y el caso típico del hecho de tránsito. En el hecho de tránsito, el juez va a decir, ¿y dónde está el responsable? Fíjese que ya averigué yo por ahí, realmente no tuvo la culpa, que no sé qué, o ya me canceló las responsabilidades civiles y yo no tengo nada que pedir en contra de él. Es decir, yo renuncio a mi acción penal, porque es un derecho, ¿sí? Puedo renunciar. Pero si ya ejercí la acción penal y ya estoy dentro del proceso, ¿qué sería lo que procedería? Porque la renuncia es que yo no ejerza la acción. Es decir, llegamos a una transacción. ¿Sí, Emily? Pues si es en ese caso que ya se inició el proceso, sería un desistimiento, pero sin embargo, el proceso tendría que seguir por instancia del Ministerio Público, ¿verdad? Correcto, sí, porque entonces yo lo que hago es que desisto y dejo, digámoslo así, muy sencillamente, dejo mi acción ahí, la dejo que siga, yo no tengo interés, pero si no la he ejercido, renuncio. Pregunto, ¿está claro eso, jóvenes? Que eso es importante tenerlo en cuenta para la práctica, cuando estemos en la práctica, pues cuando estemos ejerciendo, que obviamente va a ser la comidía de diario o para cuando estén trabajando en una empresa de seguros, van a andar ahí viendo todos los accidentes de tránsito que existan y van a estar renunciando, desistiendo y viendo todo ese tipo de cosas. Entonces, renuncio cuando no he ejercido. Si ejercí, desisto. Sí, no vi quién quería hablar. Yo quería hacer una pregunta, licenciado, desde hace ratos en ese tema. Yo lo pondría directamente dependiendo del tipo de acción. Porque si es una acción de oficio, donde el Estado tiene que actuar directamente, como en este caso el Ministerio Público debe de actuar directamente, aunque uno quiera desistir de la acción, ya no puede desistir porque el Ministerio Público actúa de oficio.
Por ejemplo, en el caso de la ley del femicidio, la primera acción que se realiza por medio de la ley de femicidio es arruego. Yo tengo que presentarme a presentar una denuncia contra un sindicado que lesionó a una fémina. Pero al imponer ya la primera acción, la fémina ya no puede desistir, porque la ley es clara que de oficio debe de darle seguimiento al Ministerio Público durante todo el proceso. Ahora, si la acción es una acción privativa, que ahí sí yo puedo desistir y puedo, retractarme o, como usted lo menciona, dentro de la misma ley. ¿Estoy en lo correcto o no? Le voy a hacer una pregunta. A esta fémina que usted dice que puede presentar, que ya se presentó para que ejerza la acción, si no la ha ejercido, ¿qué tendría que hacer? Pues desistir. No. O sea, si ella no ha presentado la acción, si no ha presentado la acción, desiste no asistiendo a la... No va a haber nada. Porque esa acción es una acción de parte, ¿sí? Ella tendría que ejercitarlo, pero si no porque es un derecho, renuncio sin haber hecho nada, pues, sin haber hecho nada. En cambio, en el delito que, por ejemplo, que ponía Emily, ahí sí, yo tengo que hacer ver en el tribunal que renuncio. Ahora, en ese caso que usted está poniendo, obviamente la persona tendrá que llegar, poner la denuncia o poner lo que sea. Y ahí ya se fregó el asunto, porque ya no hay forma de poderse retractar. Por eso le digo, si es una acción de oficio o es una acción de ruego. No es de oficio. No es de oficio, ahí tiene que ser a instancia de parte de la mujer. ¿Sí? Eso tiene que ser. Le pongo, por ejemplo, porque tiene que haber una denuncia, tiene que haber una querella, etcétera, para que pueda iniciarse. Porque el Ministerio Público no va a estar pendiente de dónde está eso. Tiene que haber una prevención policial, tiene que haber algo, pues. Póngame el ejemplo que voy a decir. Licenciado, buenas tardes. Sí, cabalmente le mencioné, pero vamos a dejar que Ronnie hable para que no sea yo solo el único que mencione. Muy buenas tardes. Yo comprendo. Gracias. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. Yo comprendo lo que está explicando aquí el compañero Sergio. Se refiere cuando, la fémina tuvo a bien ser un delito y ella procede a poner una denuncia. Yo comprendo, licenciado, que la denuncia como tal es de parte. El procedimiento y la investigación es de oficio por parte del Ministerio Público. Aunque la fémina venga posteriormente a decir, mire, yo ya no continúo con el proceso, el Ministerio Público... No hay forma de pararlo. Exactamente. Entonces, ahí creo que es a lo que se refiere Sergio cuando habla de que el Ministerio Público habla de oficio. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Sí, gracias. Así es. Es decir, lo vamos a ver más adelante cuando veamos las actividades que se desarrollan en la etapa básicamente de investigación. ¿Cómo es el impulso procesal? El impulso procesal ya es de oficio. ¿Y en manos de quién va a estar? En manos del Ministerio Público, ¿sí? Él es el que tiene que ir empujando. Ahora, si yo estoy como querellante adhesivo, mi función va a ser coadyuvar con la investigación que realiza el Ministerio Público, ¿sí? Pero obviamente el Ministerio Público es de oficio, ni habría que decirle nada. Ellos son los que tienen que empujar. ¿A qué se refiere cuando dice coadyuvar? No muy lo comprendí, disculpe. Coadyuvar, ayudar, pues. Tiene que ayudar al Ministerio Público a la investigación. O sea, con pruebas o testimonios. La investigación única y exclusivamente a quién pertenece, al Ministerio Público. Entonces, yo le voy a indicar coadyuvando con el Ministerio Público. Mire, el Ministerio Público, oiga a estos testigos, mande a recabar tal información, pida el informe de tal cosa. Mire,
miremos las cámaras que estaban ahí en el trayecto del camino donde fue el hecho, etcétera, qué sé yo. Entonces, esa es la función del querellante adhesivo. Es decir, el querellante adhesivo no investiga. Quien investiga es el Ministerio Público. ¿Yo puedo aportar un ejemplo de ser querellante? Sí, por supuesto, ¿no? Gracias, Lick. En ocasiones, en el ámbito tributario, que es mi especialización, cuando la administración tributaria detecta que hay indicios, ojo con esto, indicios de defraudación tributaria, la administración tributaria pone la denuncia ante el Ministerio Público. Obviamente el Ministerio Público solicita las pruebas, por supuesto que es el caso de la auditoría tributaria y los indicios que supuestamente hablan. Y la administración tributaria se adhiere al proceso de investigación, aportando, por ejemplo, facturas, aportando declaraciones falsas, documentación contable que funciona como parte de la prueba, todo para sustentar la investigación del Ministerio Público. E incluso la SAT no tiene la competencia de hacer verificaciones en el sistema bancario, sino que es el Ministerio Público a través de la IBE. Entonces, complementando a lo que el compañero Dani había comentado, es apoyar y aportar las pruebas en este ámbito tributario, lo que le compete a la SAT. Y SAT en su ley orgánica se adhiere como una persona querellante en estas investigaciones. Gracias, Lick, por el espacio, muy amable. A usted, porque con esto no se explica bien cuál es la función de un querellante, o en este caso, como la SAT se adhiere después como querellante a la función que está realizando el Ministerio Público en su función de investigación. Es decir, va a presentar la declaración de los auditores, van a presentar las hojas de trabajo, van a presentar el informe de la auditoría, va a presentar el acta que se levantó al terminar la auditoría, etcétera, con todo eso, porque lo estamos viendo específicamente en un caso de SAT, pero lo podemos aplicar en cualquier otro caso. Supongamos que sea cualquier otro delito. Todos los elementos porque en este caso SAT tiene los elementos de prueba que le van a servir al Ministerio Público para fundamentar, por ejemplo, para llamar a la persona para una primera declaración, o posiblemente para el juicio, y posiblemente al final para la sentencia, para que declaren que la persona es autor responsable del hecho. Y así puede suceder en cualquier delito. No, es decir, a mí me cayó re bien el ejemplo, porque con esto creo yo que nos ayuda mucho a entender cómo se coadyuva con la investigación del Ministerio Público. Si la SAT no tiene algunos elementos, por ejemplo, necesita de una información bancaria, porque no le dieron las integraciones en la empresa, las integraciones bancarias que requirió, las tendrá que requerir el Ministerio Público a través de una solicitud al juez, y el juez tendrá que hacer la orden para que el tribunal, o inclusive al propio auditado, al propio contribuyente. ¿Sí? ¿Sí, Rocael? Rocael quiere preguntar algo. Rocael estaba levantando la mano ahí. Bien. Veamos otra diferencia entonces. En lo penal es frecuente el ejercicio de la acción penal por un ente del Estado. En lo civil no. Aquí hablamos que en lo penal es frecuente el ejercicio de la acción penal. Digamos que la regla general es el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. Ya vamos a ver más adelante los sistemas de ejercicio de la acción penal. Vamos a ver cómo es que lo regula
la doctrina y cuál es el sistema que nosotros adoptamos. Vamos a ver los sistemas de ejercicio y vamos a ver cómo es que está regulado en nuestro código. Porque dice, acción penal dependiente de instancia particular y acción privada. Eso es lo que trae, lo que trae regulado el código, ¿sí? Acción pública, acción penal pública, la acción penal pública dependiente de la instancia particular y la acción privada. Es decir, que existen delitos que el Ministerio Público tiene que perseguir de oficio, ¿sí? Sin que tenga la instancia de un particular. Pero bien, luego viene el Estado y dice, estos delitos también son de acción pública, solo que les pone condición. Es decir, aquí entra otra vez las condiciones de procedibilidad penal, o sea, aquella conjunto aquella circunstancia, conjunto de circunstancias que deben darse en determinado caso para poder ejercer la acción penal. Es decir, que la propia ley determina quiénes son y cuándo pueden ejercer la acción penal. Ahí tenemos una serie de delitos que dice, para que el Ministerio Público siga o persiga ciertos delitos, se requiere la instancia de parte. Es decir, el requerimiento del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que llegarle a tocar la puerta al Ministerio Público para que pueda perseguir ese delito. Si el particular ofendido no llega al Ministerio Público a hacerle ese requerimiento, por supuesto que el Ministerio Público no va a perseguir ese delito, porque no está dentro de la generalidad. ¿Se entiende eso? Entonces, en lo penal es frecuente el ejercicio de la acción penal por un ente del Estado. En nuestro medio, ¿cuál es ese ente? Es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Sí, en lo civil no. En lo civil, ¿quién es el que va a ejercer la acción? La PGN. Obviamente. Hay particulares. No. Son los particulares. Lo hace. Son los particulares los que van a ejercer la acción. Es decir, porque aquí, repito lo que veíamos hace un momento. Lo que les decía hace un momento, que lo civil es una relación de derecho privado. Es decir, yo soy el interesado, yo acudo, yo ejerzo la acción y yo impulso el proceso, que es lo próximo que vamos a ver. Yo impulso el proceso, por eso en el procesal civil. En cambio, en el penal no. En el penal siempre va a haber, lo normal es que haya un órgano del Estado, en la mayoría de delitos. Y obviamente la ley los trae muy bien clasificados, porque aparte están los delitos de acción privada y los delitos de acción pública que se requiere instancia particular para poder ejercer la acción penal. Entonces estamos hablando de las condiciones o mejor dicho, las formas de proceder para poder plantear la acción penal. En el otro elemento, otra diferencia con el procesal civil es que en lo penal goza de dispositividad. La dispositividad, o sea, lo que hablábamos hace un momento del impulso procesal, es de oficio. ¿Y quién tiene este impulso procesal? Fíjense que en el sistema anterior el impulso procesal lo tenía el juez, porque el juez en el sistema anterior, no el sistema que tenemos ahora, que es el que estamos viendo. El juez era el que investigaba, y el juez era el que decidía, el juez tomaba la decisión. Por eso cuando se estudian los procesos o los sistemas procesales, hay que estudiarlos desde 3 puntos de vista. Si una persona comete un hecho delictivo, nace como consecuencia de eso la acusación.
Pero a esta persona démosle la oportunidad de que se defienda. Nace como consecuencia de eso la defensa. Y entre estas dos posiciones, de lo que es la acusación y lo que es la defensa, supra por encima de ellos, tiene que haber una tercera posición, que es el de quien va a tomar la decisión. Es decir, quien toma la decisión de ejercer, o mejor dicho, de resolver la controversia que surja entre la acusación y la defensa. Por eso es que nuestro sistema es contradictorio, porque dentro de la contradicción que surja como consecuencia de que la defensa dice una cosa, la acusación dice otra cosa, la decisión debe ser por encima de estos imparcial, y esa decisión debe estar en manos de un juez. Repito entonces, en aquellos tiempos la dispositividad era el juez. ¿Ahora de quién es? Ahora la dispositividad es del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público es el que impulsa, es el que va jalando, o el que va empujando, según como se vea, el que va empujando el proceso. Es decir, ahí sí entra la palabra, no la acción, sino que el impulso procesal de oficio. ¿Sí? El impulso procesal de oficio. En cambio, en lo civil no. En lo civil es a petición de parte. En lo civil, todo es a petición de parte. Por eso se dice que es rogado. Lo civil es rogado. Es decir, que tiene que existir el ruego del particular para que se vayan desarrollando las diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, en un proceso ordinario civil, dentro de las peticiones, dice el demandante que se le dé audiencia a la otra parte por 9 días para que se oponga o haga valer sus excepciones, que se abra prueba, que oportunamente se dicte la sentencia correspondiente, etc. Y luego resuelve y dice: se admite para su trámite la demanda ordinaria entablada por el señor fulano de tal, contra el señor fulano de tal, en la vía ordinaria de la demanda se le da audiencia a la otra parte por 9 días para que se oponga o haga valer sus excepciones. Si se le notifica a la otra parte y el juez ahí no hace nada, tiene engavetado el proceso, durmiendo el sueño de los justos. Si no le piden nada, él no hace nada. Ahora bien, la otra parte tendrá que decir: señor juez, se vencieron los 9 días de audiencia a la otra parte. No contestó. Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y que en su rebeldía se siga el juicio. Y para tal efecto, señor juez, solicito que se aperture a prueba. Está bien, el juez dice: se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Se acusa la rebeldía del señor fulano de tal. Se abre a prueba por el plazo de 30 días. Pero si no se lo pide, pueden pasar 6 meses y la otra parte puede decir: señor juez, le planteo caducidad de la instancia, porque el proceso no estaba en estado de resolver, sino que de gestionar por parte del demandante. Y no lo hizo, por lo tanto, procede la caducidad de la instancia. Y esta caducidad retrotrae los hechos al inicio y posiblemente para poderlo replantear ahora, ya hay prescripción, ya pasó esto, ya pasó el otro. Ese tipo de cosas son las que se tienen que tomar en cuenta, porque el proceso en este sentido, el impulso procesal es a petición de parte. En el civil, en el penal no, ahí es de oficio. Es decir, no se le tiene que estar diciendo: mire, recabe pruebas, mire, haga esto, sino que de oficio van recabando pruebas para ir agotando cada una de las etapas procesales. Porque el juez
en la primera declaración del procesado, va a fijar un plazo. Ahí cuando estemos en eso, lo vamos a ver más a fondo. Pero va a fijar un plazo para que concluya la investigación. Y al concluir la investigación, el fiscal tendrá que plantear su acto conclusivo, que podrá ser la acusación, el sobreseimiento o una clausura provisional. O si no tiene ninguno de los elementos, podrá archivar el proceso el Ministerio Público. Pues va conforme a las etapas procesales. En cambio, en lo civil no. En lo civil tiene que haber una solicitud. Si no, no camina el proceso. Y por último, tenemos que en el proceso penal contemporáneo juega un papel muy importante las condiciones antropológicas, psicológicas, sociológicas, étnicas. En síntesis, en el proceso penal hay que individualizar al procesado. Es decir, que importa la persona, no es algo inerte. Importa la persona a quien se va a juzgar. En cambio, en el proceso civil, reviste un carácter eminentemente o concretamente de carácter jurídico. ¿Qué vamos a discutir? Vamos a discutir sobre un contrato de mutuo. Un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, si quieren, hubo incumplimiento y vamos a discutir si se pagó o no se pagó, y si no, vamos a rematar ese bien. Vamos a discutir sobre el arrendamiento de un bien, que hubo incumplimiento, no pagó 2 meses, no pagó 3 meses, le voy a cobrar las rentas y voy a pedir su desahucio. ¿Sí? Y le voy a pedir su desahucio. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Lo que vamos a discutir ahí es el derecho. Es el derecho. Vamos a discutir sobre las normas que constituyen el derecho que regularon 2 personas. ¿Sí? Que regularon 2 personas, teniendo derechos y a la vez obligaciones. En cambio, en lo civil no. En lo civil vamos a juzgar a una persona. Hay que tomar en cuenta sus condiciones antropológicas, psicológicas. Posiblemente, por eso es que ahora tenemos psiquiatras, psicólogos y todos entrevistando a medio mundo. ¿Usted sabe castellano? Se le dice, ¿sabe español? Y va a venir uno de mis paisanos y va a decir, no, yo solo hablo cachiquel, hablo quechí, pocomchí, hablo quiché, soy man, soy pocomán. Entonces tendrán que ponerle a un traductor, tendrán que ponerle a un traductor. Repito, esto no es inerte como el civil. El civil lo que discutimos es el derecho, es el carácter jurídico del incumplimiento posiblemente de un contrato o de tantas situaciones que se pueden dar en el proceso. ¿Alguna pregunta? Con el derecho penal, pasamos entonces a ver las diferencias con el derecho penal. Aquí decimos que en el derecho penal se determinan delitos, en derecho penal material o sustantivo. Se fijan delitos, o mejor dicho, se determinan delitos y se fijan las penas. Y el derecho procesal penal se aplica a casos concretos. Es decir, volvemos a caer que en el derecho penal, o mejor dicho, el procesal penal, nos sirve como instrumento para aplicar la ley penal al caso concreto. Es decir, nunca vamos a ver normas penales que penalicen en el Código Procesal Penal, sino que única y exclusivamente en el Código Penal. Entonces, en el derecho penal se fijan los delitos y las penas, o se determinan los delitos y se fijan las penas. En el derecho procesal penal se aplica a casos concretos. Y finalmente,
no, finalmente me faltan dos, con el derecho constitucional. Con el derecho constitucional existe una relación de fundante a fundado. ¿Por qué de fundante a fundado? Si vemos la pirámide de las normas jurídicas, en la puntita colocamos el derecho constitucional, porque de ahí se derivan todas las demás ramas del derecho. Entonces hablamos una relación de fundante a fundado. ¿Sí? Fundante es el derecho constitucional y el fundado es el derecho procesal. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos las normas que nos sirven de base para desarrollar todo el proceso penal. Solo con esta norma que les voy a decir. Nadie podrá ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio ante las autoridades debidamente preconstituidas. Principio de juicio previo, principio de defensa, principio de juez natural. ¿Sí? Es decir, que solo con eso tenemos para desarrollar todo el Código Procesal Penal. Nadie podrá ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante las autoridades debidamente preconstituidas. Por eso decimos que en la Constitución Política de la República, de Guatemala, están las bases para desarrollar todo lo referente al proceso. Solo con decir, nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido. Esto nos da la oportunidad de desarrollar todo el Código Procesal Penal. Todo el Código Procesal Penal. Leyes conexas que tengan que ver con estos, con procedimientos, etcétera, con los derechos que tenga cada persona que va a ser procesada. Y por último, con el derecho administrativo. Del derecho administrativo se toman como los enlaces o relaciones porque hay preceptos orgánicos, es decir, preceptos de organización. ¿Cómo están organizados los entes públicos y cómo están organizados los tribunales? Por ejemplo, los tribunales sabemos que, o mejor dicho, que se toman los principios del derecho administrativo para ver cómo están sus organizaciones o cómo son las organizaciones de los entes públicos. Por ejemplo, tenemos un organismo ejecutivo, un organismo judicial, un organismo legislativo. ¿Cómo están? Presidente de la República, vicepresidente, ministerios, viceministros, oficial mayor, secretarios, oficinistas, etcétera. ¿Cómo está todo ese organigrama de lo que es el Estado? En el derecho procesal penal toma todos estos principios para organizarse, o cómo están organizados los tribunales, cómo están organizadas las salas de apelaciones, cómo está organizada la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo quisiera interrumpir un segundito, Lick. Sí, Ronnie. Me llamó mucho la atención cuando mencionó que es el derecho de defensa que está en el artículo 12 constitucional. En el apartado del proceso administrativo, que es el derecho administrativo que usted bien estaba mencionando, en el artículo 12 de la Constitución también está el principio del debido proceso. Que si no estoy correcto, que si bien es cierto cuando dice que ninguna persona puede ser vencida sin antes haber sido escuchada en juicio, eso quiere decir que el juez tiene que respetar, o el Ministerio Público tiene que respetar, o cualquier entidad del Estado, principalmente eso va dirigido al Estado, que debe respetar todo proceso cumpliendo cada uno de los requisitos para llegar a su término. ¿Estoy en lo correcto, Link? Disculpe, gracias. No, así es. Fíjese que de hecho
le comento, ya la Corte de Constitucionalidad indeterminadamente ha tenido fallos en los cuales dice que el debido proceso implica, dice, el acceso a tribunales, el acceso al proceso y en el proceso acceso a todos los recursos y remedios procesales que se puedan dar. Por eso es que medio mundo anda poniendo y deshaciendo, y si no, ¿qué nos queda? Pues repararlo a través de una acción de amparo. Por eso ese principio del artículo 12 es fundamental en toda nuestra organización judicial, porque nadie puede ser condenado ese. Léalo, por favor, Ronnie. Lea el artículo 12 de la Constitución para todos. Si no lo leo yo aquí, Ronnie, yo lo tengo a la mano. Artículo 12 decía, ¿verdad? Derecho a la defensa. Por favor, Sergio. Ronnie nos va a hacer el favor de leer. Sí. No estoy en mi oficina ahorita, estoy fuera de la capital, entonces no tengo mis leyes, pero si me da un momentito ahorita. Bueno, entonces sí, Sergio. Proceda. Gracias, licenciado. Cabalmente por eso dice el artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ok, ahí tienen ustedes ya para que vayamos haciendo un poco de ejercicio con nuestras leyes. Entonces, ¿alguna otra duda por ahí? Con esto creo que estamos... El compañero Fernando tiene levantada la mano, disculpe. ¿Cómo? El compañero Fernando Ruano tiene levantada su mano. Fíjese que no lo veo aquí en pantalla, pero si Fernando, por favor, no lo vea. Sí, dele, Fernando. No, aquí estamos hablando de las características o de las formas de los sistemas procesales. Es decir, cuando hablamos de los sistemas procesales, hablamos de un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio y un sistema mixto. Adelantito ya vamos a ver el proceso penal y ya vamos a ver las formas o sistemas procesales. Entonces, esto que usted plantea no tiene nada que ver con que sea por escrito o sea oralmente cómo se lleve a cabo el proceso, sino que estamos muy bien en su análisis que me hacía, a excepción de lo que me habló de que sea por escrito o sea oralmente. Cuando hablamos del instrumento que es el proceso penal, nos sirve para aplicar la ley penal al caso concreto, pero no solo para aplicar el delito y las penas, sino que para ver cómo vamos a proceder en la averiguación del hecho en cada una de las etapas del proceso. Lo que pasa es que hasta ahorita estamos como empezando. Cuando vayamos avanzando vamos a ir entendiendo y comprendiendo un poquito más estos conceptos que yo trato de explicarle lo mejor que pueda. ¿Estamos, Fernando?
Y finalmente, los fines del proceso penal. Los fines son los mismos que el derecho en general. Son los mismos que el derecho en general. El primer fin es el fin seguridad, el fin justicia y la realización del bien común. Seguridad, justicia y la realización del bien común. La seguridad consiste en procurar, valga la redundancia, la seguridad en la colectividad mediante la aplicación de la ley penal al caso concreto. Es decir, que el derecho penal debe ser preventivo, no reactivo. Y lo vamos a ver cuando veamos los fines del derecho, del derecho procesal. Que el proceso penal debe ser preventivo y no reactivo. Por eso procura la seguridad de la colectividad mediante la aplicación de la ley penal al caso concreto. Cuando se violenta la norma, habrá que restablecer esa norma mediante la aplicación de la ley penal al caso concreto. Y esto es por seguridad de la colectividad. Luego el fin justicia. A través de la justicia, lo que se pretende con el caso es de que se haga justicia. Cuando se juzga a una persona, hay que determinar si es responsable, si es culpable o no del hecho que se le imputa. Porque solo el hecho de imputarle un hecho tampoco es que vaya a ser responsable de un delito, sino que habrá que investigar, habrá que pasar las diferentes etapas del proceso para llegar finalmente a determinar si es o no responsable del hecho. Y finalmente, pues, el otro fin del proceso es la realización del bien común. Se persigue el bien común de la colectividad, es decir, que vivamos tranquilos, que vivamos en paz. ¿Sí? Bien, jóvenes, dejamos ahí. Nos oímos el próximo día, el día jueves. Gracias, licenciado. Buenas noches. Que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias.